Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU Historia y en esta ocasión trabajaremos el proceso de recuperación de la democracia en nuestro país. Trabajaremos la transición de la democracia, principalmente con el plebiscito del año 1988 y los gobiernos desde el año 1990 hasta la actualidad. Segundo, trabajaremos los rasgos socioeconómicos y culturales del Chile actual. La recuperación de la democracia. Sabemos que en el año 1980 el régimen militar colocaba bastante presión política y social dentro de la sociedad chilena, pero después del año 1982, con la crisis económica a nivel mundial que provocó una recesión económica importante y que afectó a Chile por ser un exportador de materias primas y por depender del mercado extranjero, promovió e incitó al resurgimiento, se podría decir, de los grandes movimientos sociales que estaban en contra de la dictadura y que querían promover cambios importantes y volver al sistema democrático. Recordemos que esta crisis económica del año 1982 provocó un alto grado de inflación en nuestro país, cesantía y pobreza que afectaron directamente a la calidad de vida de las personas. Eso en el ámbito social. En el ámbito político también se empieza a reformular y empieza a resurgir esta oposición a la dictadura y la democracia cristiana y algunos partidos como el Partido Socialista y el Partido Radical se empiezan a agrupar y a asociar en diferentes asociaciones como la Alianza Democrática para implementar un nuevo sistema político en nuestro país que sería el sistema democrático y derrocar a Pinochet. Eso en el ámbito de la oposición del régimen militar. Y el punto más importante de esta recuperación de la democracia fue el tema del plebiscito, ¿cierto? Como en la actualidad el tema del apruebo o el rechazo, acá fue esta consulta ciudadana para decidir si Pinochet seguía o no en la presidencia de la República. Recordemos que en la constitución del año 1980 destacaba a Pinochet como presidente de la República hasta el año 1988 con reelección presidencial inmediata si lo quería, ¿ya? Esta consulta ciudadana también es muy diferente a la del año 1980. La del año 1980 fue en plena dictadura y la del año 1988 también, pero una de las condiciones más importantes fue implementar comicios democráticos y que fuera transparente en torno a la del año 1980. Se forman dos bloques, ¿cierto? La concentración de los partidos del no, principalmente una asociación de izquierda y de centro con la democracia cristiana, el Partido Radical, Socialista, la DC, el Partido Comunista dentro de su ilegalidad, y también la alianza que apoyaba a la opción del sí, principalmente la Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI. Finalmente, después de este proceso de elecciones con la campaña política, la propaganda, gana la opción del no y automáticamente se tienen que llamar a elecciones presidenciales al año siguiente. Y esta concertación de partidos del no busca un candidato presidencial que fuera como de acuerdo entre todos los que eran parte de la izquierda y del centro, y fue Patricio Elwin, que en su tiempo había sido presidente de la democracia cristiana, que inicia este proceso de transición a la democracia en nuestro país. Transformaciones políticas desde el año 1990. Reformas a la Constitución de 1980. Sabemos que existieron 2 años de reforma, año 1989 y año 2005, con Ricardo Lagos. En este año 1989 se empiezan a implementar diferentes reformas para adecuar al país al nuevo contexto democrático que ya venía en el año 1990, y para eso se intentan eliminar diferentes enclaves autoritarios dentro de las instituciones de nuestro país. Por ejemplo, que el Partido Comunista volviera a funcionar dentro de la legalidad, y también que el presidente de la República no tuviera esa facultad de disolver la Cámara de Diputados o de Senadores y que tampoco pudiera exiliar. Recordemos que el presidencialismo en la década del 80 fue ocupado de una forma muy pero muy intensa por el Poder Ejecutivo que controlaba a Pinochet por ser presidente de la República. Consensos en torno a los derechos humanos. Todos llegan a un acuerdo que los derechos fundamentales en este proceso de dictadura habían sido dañados y habían sido violados, y
lentamente se empiezan a implementar diferentes comisiones para investigar lo que había sucedido y fue una de las políticas más importantes de Patricio Aylwin, reconciliar a Chile. Chile era uno solo, civiles y militares. Para eso se crea el informe Rettig y también el informe Valens años después para investigar todo lo que había sucedido con las víctimas, con los desaparecidos, los casos de tortura también, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esta investigación de ámbito social y de persecución, también empiezan a surgir diferentes juicios en contra de militares que habían sido los que habían impulsado esta violación de los derechos humanos y habían dañado contra la humanidad, y se llevaban a cabo diferentes casos emblemáticos en la década del 90, incluso en la actualidad, donde diferentes personas, comandantes en jefes del ejército, algunos militares importantes de alto rango dentro de la dictadura, fueron juzgados y cuestionados por su rol dentro de este proceso histórico. Aparte de esto, en el ámbito de las transformaciones políticas surge un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas lideraron al país desde el 73 hasta el 90, pero una vez que llega Aylwin al poder, seguían teniendo un rol muy importante dentro de la política nacional. Recuerden que Aylwin tuvo que gobernar con Pinochet al lado porque él era el comandante en jefe del ejército, y una cláusula muy importante de la Constitución era la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de el ejército, de la Fuerza Aérea también y de la Marina, ¿ya? Otro punto relevante es la modernización del Estado, ¿cierto? Empiezan a surgir estas nuevas leyes orientadas a la protección social y también buscar ampliar las libertades públicas. Todo lo contrario a lo que había pasado en el proceso de la dictadura. No solamente había que reformular la Constitución para cambiar el sistema dictatorial que había predominado en Chile, sino también que había que llevarlo a la práctica. Es muy importante mezclar la teoría con la práctica en este proceso histórico. Principales desafíos de nuestro país en la actualidad son problemáticas que Chile viene arrastrando en gran parte del siglo XX y también en el siglo XXI. Primero, la desigualdad económica. La importante brecha de ingresos entre grupos sociales a pesar del crecimiento económico. Chile ha tenido un crecimiento económico importante en los últimos 30 años con este nuevo modelo neoliberal, con esta nueva modernización del Estado, con nuevas políticas sociales que han aumentado el crecimiento de nuestro país en comparación con otros países de América Latina, pero esta diferencia y esta desigualdad ha sido muy evidente en nuestro país. Se ha disminuido la pobreza de forma muy importante, de pasar de 2 dígitos a 1, pero la desigualdad es la problemática que predomina en nuestro país. Segundo, la problemática principal es el reparto inequitativo de la riqueza, ¿cierto? Pocas personas tienen mucho, muchas personas tienen poco, y es una problemática que se viene arrastrando en gran medida durante todo el siglo XX y en la actualidad en Chile, donde los recursos y el dinero en gran medida está repartido de forma desigual en Chile. Tercero, existen diferentes encuestas y diferentes instrumentos que miden la desigualdad y miden cómo es la situación de nuestro país en estos ámbitos. Y la más importante y la más conocida es la encuesta CACEN, que nos da a conocer la realidad socioeconómica de nuestro país, dependiendo de cada año cómo ha ido evolucionando también Chile en torno a estos indicadores que tiene la encuesta CACEN. Y por último, sabemos que estas diferencias socioeconómicas que tiene Chile se ven evidenciadas en gran medida en la salud, en la diferencia entre la salud pública y la salud privada, y también en la educación, ¿cierto? Esta diferencia entre educación privada, educación pública, y la diferencia también en los niveles, ya sea básica, media o superior. Esto en el ámbito de la desigualdad. Imagen de esta desigualdad en Chile. Lo otro es la superación de la pobreza. Sabemos que la pobreza es cuando una persona no puede satisfacer las necesidades básicas, ¿cierto? Como el agua, el alimento, un techo, ¿ya? Y en Chile, esta pobreza ha estado focalizada en diferentes grupos y en regiones y también en comunas, y el Estado se ha encargado después del año 1990 implementar diferentes políticas estatales y sociales para mitigar la pobreza en estas zonas, aunque es una problemática que todavía existe en nuestro país y es muy importante poder, como sociedad en conjunto, evidenciar el impacto de esto.
Segundo, la pobreza en Chile también se mide por la canasta básica familiar, donde es una canasta donde están los principales productos más consumidos en nuestro país y los que necesita una familia para subsistir durante un mes: azúcar, pan, porotos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esto, el Estado ha implementado diferentes políticas públicas para reducir su incidencia. Aparte de las políticas públicas, los ministerios han tenido una labor muy importante, como el Ministerio de Desarrollo Social, fundamental para implementar políticas y solucionar diferentes problemáticas de nuestro país. Nuevas demandas y movimientos sociales. Sabemos que las demandas y los movimientos sociales se adecúan al contexto que está viviendo una sociedad. En el caso de Chile, después del año 1990 y en la actualidad, las demandas indígenas han sido muy importantes para reconocerlos, valorar y también preservar su cultura, y es parte del Estado de Chile poder promover estas instancias. Para esto el Estado ha implementado diferentes leyes, como la ley indígena y también la creación de la CONADI, para promover el desarrollo de los pueblos indígenas en todas las esferas de la vida. Uno de los conflictos más importantes del Estado con los pueblos indígenas ha sido el conflicto mapuche, ¿cierto? Por el tema de la Araucanía. Sabemos que este conflicto se viene arrastrando principalmente del siglo XIX con el proceso de ocupación o pacificación, como quieran llamarlo, de la Araucanía por parte del Estado de Chile, con el sometimiento de este pueblo y también con un proceso de aculturación muy importante que se vivió en el siglo XIX y que fue muy importante en el siglo XX. Esto en el ámbito de las demandas indígenas. En las demandas medioambientales también, con este proceso de globalización muy importante, han surgido diferentes ONG que han promovido el tema del respeto del medio ambiente en nuestro país y también en el ámbito internacional, y también han surgido diferentes propuestas y protestas ciudadanas en contra de empresas y proyectos que tienen impacto medioambiental. La más importante, creo, la más noticiosa fue el tema de la hidroeléctrica de Hidroaicén. También tenemos las demandas de equidad de género y diversidad sexual. Primero, la movilización contra la violencia de género, que ha tenido un boom muy importante después del año 2010 en nuestro país, y también por la búsqueda de la igualdad. Esta igualdad entre hombres y mujeres a los ojos del Estado, a los ojos de la sociedad. Igualdad educacional, igualdad laboral, igualdad política, paridad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se ha habido evidenciado y graficado con la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que busca promover leyes a favor de las mujeres e incorporarlas de mejor forma dentro de la sociedad. Sabemos que el Estado tiene un compromiso muy importante para impulsar el desarrollo femenino dentro de la sociedad, y que ha sido una problemática importante durante el siglo XX, principalmente después del año 1940. También está la lucha por la igualdad de los derechos para las minorías sexuales, ¿cierto? Y han surgido diferentes agrupaciones que buscan el tema de ayudar a las personas que son bisexual, homosexuales, trans, y también el respeto de ellos por los ojos de la sociedad. Un punto muy importante que ayuda también el tema esta de la diversidad sexual es el tema de la ley de antidiscriminación, también conocida como la ley Zamudio, y también el acuerdo de unión civil, que busca en cierta medida ayudar a estos grupos que históricamente en nuestro país han sido discriminados. Esto en el ámbito de equidad de género y diversidad sexual. Si nos vamos al movimiento educacional, el movimiento educacional en Chile, principalmente después del año 1940 en nuestro país, ha tenido un rol muy importante. Los estudiantes han sido claves para promover cambios políticos y sociales dentro de nuestro país. Sabemos que principalmente estos movimientos están impulsados por los universitarios y secundarios, ¿ya? Que buscan el debate público, también que buscan solucionar diferentes problemáticas en el ámbito educacional, ¿cierto? Y aquí surgen temas íconos de la educación, como la calidad de la educación y la diferencia entre instituciones públicas y privadas, la gratuidad, ¿cierto? Universitaria, y también el fin del lucro, significativo e importante de poder reflexionarlo. Y para esto han surgido diferentes movimientos o revoluciones que han implementado estas demandas estudiantiles, como la Revolución Pingüina del 2006, una muy importante, y también las movilizaciones estudiantiles del año 2011.
La cultura del Chile actual. Aspectos socioculturales. Chile, como ustedes saben, se ha influenciado mucho por lo que viene del extranjero, y esto es claro ejemplo en las prácticas capitalistas de nuestro país, en las nuevas tecnologías y también el proceso de globalización cultural que ha impactado en la sociedad chilena. Esto se puede evidenciar en cómo hemos practicado esta sociedad de consumo, el consumismo dentro de la sociedad, ejemplificado en el acceso o la masificación del crédito, ¿cierto? El crédito para la casa propio, también para el vehículo propio. También han surgido nuevos espacios de sociabilidad, ¿ya? Las marchas, las movilizaciones, las cicletadas, los diferentes eventos culturales que se están gestando ayudan a la cultura en nuestro país. También han surgido diferentes tribus urbanas que ustedes conocen o subculturas que también están influenciadas por estas ideas del extranjero y que se aplican a la chilena, como ustedes saben. Otro punto también relevante dentro de esta cultura en Chile es la mayor diversidad por inmigración desde países latinoamericanos. Saben que la inmigración tiene puntos positivos, en gran medida también puntos negativos. Está este proceso de sincretismo cultural entre culturas, valga la redundancia, y que viene a aportar a nuestro país. Recuerden, la gente migrante siempre ha sido importante dentro de la sociedad chilena y dentro del Estado de Chile. Y el Estado ha tenido la labor importante de promover y desarrollar cultura a través de diferentes fondos artísticos y la creación de una institucionalidad para el fomento de la cultura y el patrimonio, ¿cierto? Invertir en obras de teatro, invertir en diferentes películas también de nuestro país. La idea de esto es que la cultura esté presente en toda la sociedad. Para eso surgen diferentes producciones cinematográficas, literarias, teatrales también, que hablan de la contingencia nacional, en el ámbito político y social, y también intentan demostrar la vida de la sociedad chilena. Les dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué procesos pusieron fin al régimen militar? Lo trabajamos en la clase de hoy día. Menciona dos actores y movimientos sociales de Chile a inicios del siglo XXI y su importancia también para la sociedad chilena. 3. ¿Qué elementos de continuidad y de cambio se aprecian entre la dictadura y los gobiernos democráticos desde 1990? ¿Siguen presentes algunos enclaves autoritarios? ¿Sigue presente algo de la dictadura en Chile 2020, por ejemplo? Y por último, ¿cuáles son las principales características culturales del Chile actual? Lo abordamos también en la clase de hoy día. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: trabajar el proceso de recuperación de la democracia, donde abordamos la situación de Chile en la década del 80, los movimientos sociales, el tema de la oposición social y política, la creación de la Alianza Democrática, la gestación del plebiscito del año 1980, la opción del no, del sí, el triunfo del no, las principales reformas también, el gobierno de Elwin, se podría decir, y su importancia, y también abordamos los diferentes desafíos de nuestro país en el ámbito social, en el ámbito económico, político y también cultural. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de cuarto PSU Historia. Adiós.